A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un programa que tiene como propósito que ustedes conozcan todos sus temas de interés en la odontología y que así estén más preparados para tener bocas saludables y bellas. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves, estamos también con el odontólogo Francisco Vallejos, un gusto. ¿Qué tal, Lisette? ¿Cómo estás? Y sí, hoy vamos a tener un nuevo programa en donde vamos a conversar un poco sobre las infecciones y los tratamientos que podemos tener, los tipos de infecciones que pueden haber en el área de odontología, los signos que pueden presentar y cómo podemos manejarlas, qué podemos encontrar en casa para nosotros pensar que es necesario ir al odontólogo para solventar estos problemas. Cuando hablamos de odontología siempre pensamos en dientes. No obstante, odontología conlleva todo lo que viene a ser la cavidad oral, todo lo que viene a ser la boca. Por ende, podemos tener otros tipos de infecciones aparte de las que son meramente dentales. Podemos tener infecciones en los tejidos circundantes como las encías. Las encías va a ser otro de estos tejidos que pueden ser muy problemáticos. Las infecciones odontológicas pueden llegar a ser muy serias. Sin embargo, en la mayor parte de casos van a estar confinadas a la cavidad oral. No obstante, cuando estas infecciones no son tratadas a tiempo y se dejan que avance, esto puede llegar a considerarse un riesgo y crear un problema para la salud en general del organismo. Esto puede ser un gran riesgo. Por lo mismo, todos los televidentes en casa deben llegar a conocer un poco de estos tipos de infecciones para prevenir. Siempre lo más importante en odontología, prevenir para que así sepan cuándo ir al odontólogo, que puedan también llevar un tratamiento continuo, que puedan siempre ir a las citas de control para no llegar a estos escenarios. Correcto, y vamos a empezar hablando un poco sobre la flora bacteriana de la boca. Como podemos ver en la pantalla, hay un montón de bacterias que van a coexistir en la boca y muchas de ellas son flora bacteriana normal que debería existir ahí. Hay miles de millones de bacterias ahí y de hecho es la cavidad que tiene mayor contaminación en el organismo. Entonces, si es que no tenemos una buena higiene, una buena limpieza, estas infecciones, estas poblaciones bacterianas pueden volverse unas infecciones y pueden afectar los tejidos duros como los dientes, luego afectar la base, la cavidad ósea, la encía y como dijiste antes pueden eventualmente ya causar una situación sistémica que ya pase solamente de los tejidos que comprenden la cavidad oral. Como vemos en la imagen, sinceramente la boca podría llegar a tener más bacterias que personas en el mundo. Yo creo que sí, puesto billones, trillones de bacterias conviven en la boca. Pero ¿cuál es el punto? Que esto existe en un equilibrio. Esto es normal que estas bacterias insistan en la cavidad oral, no obstante, cuando fallamos con la higiene rutinaria, estas bacterias llegan a causar estas infecciones, que ahí ya se altera el equilibrio y comenzamos a tener un problema. Entonces, ¿cómo podemos hablar un poco más de esto, no? Sí, entonces como vemos en la imagen, estas bacterias están coexistiendo como hemos dicho y al momento en el cual presentamos sintomatología o presentamos signos como por ejemplo mal aliento, dolor a la masticación, a la palpación, inflamación, enrojecimiento de las encías, en escenarios ya muy excesivos tal vez pus, fístulas, abscesos, estos son señales de que hay una infección ahí y que muy probablemente es bacteriana, porque como también vamos a hablar en este programa, hay otro tipo de infecciones que no son bacterianas, que son las infecciones virales y las infecciones fúngicas. Entonces, todas estas pueden ocurrir en la boca y tenemos que poder observar y, como hemos dicho antes, ir al odontólogo cuando tengamos estas sintomatologías. Exactamente, una infección viene a ser que hay una proliferación de
de los microorganismos dentro de la boca. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en las bacterianas y por lo mismo comenzamos a hablar de los tipos de infecciones que se van a poder dar en la boca. Como vemos en la imagen, pues los dos grandes grupos van a ser las infecciones endodónticas. Esto va a conllevar a los tejidos del diente, ¿no? El diente se compone de una corona visible compuesta de dentina y esmalte y una raíz compuesta de dentina. Pero su interior es de un tejido fibroso blando llamado pulpa dental. Esto es el nervio del diente. La afección está precipitada por caries avanzadas, un tratamiento de conducto fallido, una infección crónica avanzada de las estructuras de soporte del diente. Eso ya viene a ser las estructuras de soporte del diente, ya que vemos en cambio las infecciones periodontales. Como vemos en la imagen que se pone, viene a ser cuando las encías se comienzan a inflamar. Sucede mucho en los pacientes que se inicia, como siempre, hay una secuencia de la gravedad de las enfermedades. En lo que viene a ser la infección periodontal comenzamos con una gingivitis. Entonces el paciente relata en la consulta que le sangran las encías. Este es un primer paso, las encías se están inflamando. ¿Y por qué sucede esta inflamación? En respuesta a las bacterias que se están empaquetando entre el ligamento, entre lo que viene a ser la encía y el diente, en este espacio que se llama el ligamento periodontal. Y esto va a avanzar después de la gingivitis a la periodontitis y continuar así. Estos son los dos grandes grupos de infecciones, ¿no? Correcto, y estas infecciones pueden existir individualmente por su tipo, tanto endodónticas como periodontales, o pueden coexistir ambas en un ambiente que sea con una carga bacteriana muy elevada, que tenga una limpieza. Tal vez puede cepillarse todos los días, pero como hemos hablado en otros programas, la técnica de cepillado es la que manda al momento de qué tan limpia queda la boca después. Entonces, estas dos infecciones pueden coexistir y son de las principales. También pueden ocurrir pericoronitis o infecciones postquirúrgicas o postextracciones, que son un poco menos recurrentes, pero estas son las que usualmente más vienen a la consulta. Sí, pero aclaremos esto cuando hablamos de la pericoronitis para que también los televidentes sepan en casa. Esto es un tipo de infección que sucede en la corona del dientecito cuando este está en erupción. No obstante, ahorita como vemos en cambio en la imagen, esto viene a ser un problema periodontal en la imagen. En esta radiografía podemos ver un problema tanto endoperiodontal. Yo creo que sería de los dos tipos. Vemos una muelita que ha recibido un tratamiento de conducto y por ende vemos una radiolucidez en la zona apical. Esto significa que tenemos infección en el ápice del diente. Esta parte puede ser endodóntica. No obstante, en las partes laterales también vemos que se crean estas zonas negras y es porque tenemos infección, se está comenzando a perder el huesito porque la infección está ganando y comiéndose este tejido del diente y por lo mismo se están perdiendo los soportes de este diente, ¿no? Correcto, entonces al nosotros poder observar esta mancha negra en la parte alrededor de la raíz, podemos determinar que hay una infección definitivamente ahí. Como podemos seguir viendo en las imágenes, tenemos muchas maneras de encontrar estos signos de los que hablábamos. Por ejemplo, aquí encontramos en la imagen izquierda cómo existe un pus o una fístula que está por romperse y se hace lo que se llama una fistulografía, ¿no? Donde se inserta este instrumento, se toma una radiografía y luego podemos encontrar cuál es el trayecto para ver si es que hay una relación entre la parte de la raíz del diente y la parte externa de soporte del diente, la parte periodontal y del ligamento periodontal propiamente dicho. Entonces, si nosotros encontramos esto y aparte encontramos signos y síntomas como dolor, como sensación de movilidad, todos estos son alarmantes que nos deberían indicar que debemos ir a la consulta. Como podemos ver en la radiografía, esta fístula tiene una relación con el ápice del diente, con la raicita del diente, por cómo se conecta desde la entrada por donde va a salir el pus y nos indica exactamente cuál es el origen de esta infección. Que drena hasta la fístula. Esto es súper importante que conozcan en casa, que las infecciones en cuanto viene a ser el origen dental, tanto como el origen periodontal, siempre van a tener dos tipos, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Estas dos ramas vienen a diferenciarse bastante en que una infección que comienza como aguda, comienza con dolor, comienza con inflamación, comienza con signos y síntomas, exactamente que son visibles al ojo humano, son visibles para el paciente, tanto como serán visibles para el odontólogo apenas llegue el paciente. No obstante, cuando tenemos las infecciones crónicas, estas muchas veces pueden pasar por desapercibido. Entonces, cuando pasan por desapercibido, llegamos a lo que veíamos en la imagen, lo que era una fístula, porque se creó un trayecto, en la imagen anterior se creó un trayecto que podía drenar estos tejidos, estas secreciones que se estaban generando por el organismo, ¿no? Por eso mismo se liberó en el pus
y se creó la fístula. Cuando tenemos la fístula, el paciente puede darse cuenta de la fístula, ¿no? Pero el punto es que en esos casos no hay dolor, porque se está drenando todo este pus, todo lo que generalmente llegaría a causar eventualmente un absceso, se está drenando durante la fístula. Los pacientes comentan mucho que tenían un granito, esas son las palabras del paciente. Dicen que tenía un granito, me lo exploté. Y literalmente lo pueden hacer, se explotan el grano y les va a crear hasta cierto alivio, porque están drenando todas las secreciones que están dentro del organismo. Sin embargo, esta fístula va a volver a reincidir. Los pacientes dicen, me lo exploté, pero al mes, a las 2 semanas volvió a salir. Y es porque no estamos atacando la causa. Estamos solamente drenando el pus, pero sin embargo el organismo sigue batallando a la infección que sucede dentro del diente. Entonces, por lo mismo, hay que tratar exactamente cuál es la causa de la infección para poder sanarla. Esto va a suceder especialmente en estas infecciones crónicas, que como no hay dolor, el paciente está cómodo. El paciente dice, no entiendo mucho qué es lo que sucede, porque el paciente no ve los signos, no siente los síntomas, entonces dice, está mal. Y ahí cabe de con qué métodos vamos a poder convencer al paciente de que existe esta infección. ¿Cuáles van a ser los métodos para diagnosticar esto? Pues va a ser valernos de las radiografías. Y como vamos a ver en la siguiente imagen, en cambio, cuando estas infecciones avanzan, aparte de la fístula, cuando se comienzan a agudizar, vamos a poder también llegar a los abscesos, que vienen a ser cuando se hinchan las caritas. Entonces aquí en esta imagen podemos ver una pacientita que se le hinchó el lado derecho de la cara. Esto viene a ser especialmente en los casos en los que no se desarrolla una fístula, porque no hay un trayecto para que se drenen estas secreciones, y por lo mismo hay una expansión de los tejidos blandos, están cediendo ante la presión que ocurre, ¿no? Porque tenemos todas estas secreciones que el cuerpo está generando, porque el cuerpo está lidiando una batalla contra las bacterias. Correcto. Entonces este es un proceso que ya ha tomado mucho tiempo, porque para llegar allá a tener una inflamación afuera de la carita, una inflamación extraoral, ha tenido que volverse crónico el proceso. Es entonces importante recalcar lo que decías antes sobre que si uno se revienta, por ejemplo, cuando encuentra el granito de pus dentro en la encía, esto no nos va a curar necesariamente de la infección. Has dicho que tenemos que curar la causa, y eso es importante porque yo he visto que en internet hay un montón de artículos en donde te dicen que hay remedios caseros para solucionar estos problemas. Entonces esto probablemente no va a mejorar el problema, tal vez alguno tenga algún efecto anestésico, pero nada de eso lo va a resolver permanentemente. La única manera de resolverlo permanentemente es buscando ayuda profesional, en este caso del odontólogo, para que se tomen los procedimientos necesarios para desinfectar el área, porque claramente si es que tenemos pus, hay una infección ahí dentro. Entonces tenemos que buscar los procedimientos y los medicamentos para poder desinfectar el área y que las bacterias bajen su concentración. Entonces, preguntas claves de los televidentes en casa. ¿En quiénes se producen estas infecciones? Pues se pueden producir en cualquier persona. Lo que se tiene que hacer es exactamente tener una higiene, tener una buena higiene, tener un control rutinario con el odontólogo, tener un buen aseo, hilo dental, el cepillo, para poder prevenir. Entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿Se puede prevenir? Pues la única forma de prevención es con una correcta higiene, ¿no es cierto? Correctamente. Y ahora tenemos, como hemos hablado igual en otros programas, disponibles muchas maneras de tener una buena higiene. Por ejemplo, existe en el mercado una gran variedad de hilos dentales que son necesarios, muy necesarios para prevenir este tipo de infecciones periodontales especialmente, y las caries interproximales, que son las que se dan entre los dientes. Tenemos también el cepillo de dientes, que igual lo podemos encontrar hasta en la tienda, y en el internet fácilmente podemos acceder. En YouTube hay un montón de tutoriales sobre cómo cepillarnos con la técnica de VAS modificado, que es la que hemos dicho que es la técnica indicada para una correcta limpieza. Y un último mecanismo que podemos utilizar para prevenir todas estas infecciones son las profilaxis, de las que hemos hablado ya antes, y cada 6 meses en una persona saludable es muy bueno y necesaria una profilaxis. Siguiente pregunta clave que vale responder para los televidentes. ¿Cuáles son los signos de alarma? Pues en las infecciones agudas el primer signo de alarma va a ser el dolor. Obviamente en una infección aguda, como decíamos que hay estos dos grandes grupos. Dolor, hinchazón, que va a ocurrir espontáneamente en ese instante. Pero para las infecciones crónicas los signos de alarma pueden pasar, como hablábamos, desapercibidos. ¿Cuáles podrían ser los signos de alarma en una infección crónica?
pues el edema, es decir, que la zona se comienza a volver rojiza, vemos que hay un cambio de coloración, que ya vemos que ese diente, esa zona de la encía se distingue de las demás de la boca, vemos que hay un problema y esto va a ir avanzando. ¿Qué otros signos más crees que hay, Francisco? También podemos encontrar adormecimiento del área y un área que se vea un poco isquémica también, por lo que está inflamada, la circulación se ve como impedida, y esto puede causar que cambie un color un poco blanquecino. Y debido a que estamos hablando de infecciones bacterianas, es importante hablar de los antibióticos, porque muy probablemente pensamos que con antibióticos nos podemos curar, pero aparte de la terapia farmacológica antibiótica, es necesario el tratamiento odontológico acompañado al mismo tiempo. Si solamente nos tomamos los antibióticos, esto va a disminuir la carga bacteriana temporalmente, pero otra vez no estaríamos atacando la causa primaria del problema. Los antibióticos vienen a ser una de las formas de tratarlo. Sin embargo, también otra de las preguntas que va a resultar clave que conozcan los televidentes es cuáles son los signos de que la infección dental que comenzó en un diente se está propagando, cuáles son los signos de la propagación de la infección dental. Porque una vez que comenzamos a tener la propagación, estamos teniendo este riesgo de que vaya a afectar a la salud en general, ¿no? Correctamente. Entonces, una manera de evitar que esto se propague y ya detectado el problema va a ser utilizando estos antibióticos, y hay consideraciones que vamos a tener que tomar cuando vamos a utilizar antibióticos. Por ejemplo, la resistencia. Es algo de lo que se habla mucho hoy en día. La Organización Mundial para la Salud ha estimado que es una problemática que está atacando a muchos de los países actualmente, y esto se da porque se toman antibióticos de manera no recetada. Se toman antibióticos a veces porque nos ayuda un familiar o escuchamos que a alguien le sirvió este antibiótico. Entonces esto puede generar resistencia si es que no es manejado por un médico. Esto, justo en la imagen que vemos, desde que se creó la semana de la concientización sobre el abuso de los antibióticos, ¿no? Porque esto sucede también bastante en las personas, y esto más que sobre los pacientes, me ha comentado mi misma familia. He tenido casos de mi misma familia que de repente comienzan con 2 mocos, no más, y dicen, no, ya me cayó gripe, antibióticos. Porque normalmente es por las gripes, por la mayor causa por la que la gente comienza a tomar antibióticos, ¿no? O sea, esto viene a salirse de la parte odontológica, pero los antibióticos vienen a ser tanto utilizados como para la odontología como para la medicina en general. Este es un medicamento que compartimos estas 2 ramas, ¿no? Entonces, cuando se crea la resistencia puede comenzar exactamente por estas otras enfermedades. Los pacientes comienzan con gripe, comienzan con 2 mocos, 3 mocos y dicen, no, ya estoy con problemas y estoy con gripe, ya necesito de ley tomar antibióticos. Entonces, eso necesitan saber, de que comienzan con antibióticos, siempre acudan a un personal médico para ver si es que se necesitan antibióticos, porque muchas de estas gripes van a ser virales. Entonces, eso siempre el paciente tiene que saber, que toda gripe que comienza con mocos, que comienza con tos, incluso comienza con sintomatología, si no hemos caído en la fiebre, pues estos síntomas significan de que el médico lo tiene que diferenciar si es que es algo viral, si es que es algo bacteriano. Normalmente las gripes más fuertes que comienzan con más síntomas suelen ser las gripes virales. Entonces esto sucede en cambio en los pacientes, en las familias, de que dicen, no, me siento pésimo, comiencen con los antibióticos. Hay pacientes que únicamente comenzarán con la citromicina, y bueno, ahí no estamos de mayor riesgo porque viene a ser un antibiótico todavía no tan fuerte, pero tengo conocidos que comienzan con una gripe y ya comienzan a tomar amoxicilina más ácido clavulánico, es decir, antibióticos muy fuertes que sí, obviamente van a sanar la gripe, pero el punto es que son antibióticos muy fuertes que deberían ser separados y utilizados para casos más avanzados. Porque en cambio, cuando tengamos, por ejemplo, exactamente un problema dental, que comencemos con un absceso, que tengamos una fístula, que tengamos esos dolores que los pacientes no pueden más, en esos casos son en los que vamos a tener que utilizar estos antibióticos más fuertes. Porque si en cambio ya creamos resistencia, como tú comentabas, la resistencia no es que se crea por parte de la persona, sino se crea por parte de las bacterias. Es decir, las bacterias que estaban en nuestro organismo crean la resistencia a ya no poder ser atacadas, por ejemplo, por la amoxicilina en sí, o por la citromicina, y luego se pasa estos antibióticos, que por eso exactamente los laboratorios investigan para crear estos refuerzos. Viene a ser un refuerzo del antibiótico, por ejemplo, el ácido clavulánico. Viene a reforzar el antibiótico para poder combatir una mayor cantidad de bacterias.
Y estos antibióticos exactamente tienen que estar reservados para estos casos más graves, para que cuando tengamos estos casos más graves no tengamos que acudir a antibióticos aún más fuertes, porque hay líneas de antibióticos que únicamente se manejan ya a nivel hospitalario. Y esto también ¿en qué influye? En que los pacientes, cuando ya tengan estos casos que en verdad llega a ser un tratamiento hospitalario, pues van a necesitar un mayor tratamiento. Y esto va a tener un impacto económico. Obviamente, antibióticos más fuertes vienen a ser más caros, de lo que una pastilla de amoxicilina te puede costar 50 centavos, una pastilla de amoxicilina más ácido clavulánico ya puede estar en el $1.25. Entonces son también la cantidad de pastillas que vamos a tener y va a tener obviamente un impacto económico la duración del tratamiento y la fuerza del tratamiento. Correctamente. Entonces tenemos que considerar que, por ejemplo, para evitar este tipo de resistencias, hay que tomar el tiempo necesario el medicamento. Por ejemplo, si el doctor nos ha dicho que tenemos que tomar durante 4 días, durante 5 días, durante 6 días, los vamos a cumplir durante los 4, 5, 6 días, a pesar de que ya nos vamos sintiendo bien. Todas estas opciones nosotros podemos ir tomando para evitar la resistencia que es tan dañina en este momento en la salud. Hay lugares en el mundo en los cuales hay bacterias ya tan resistentes que incluso el antibiótico más potente ya empieza a ser ineficiente en estos casos, y eso es algo que está creando una problemática muy grande. No, esto es uno de los mayores temores que existe, más que nada en el campo médico, porque exactamente cada vez hay bacterias más fuertes. Por lo mismo se necesita antibióticos más fuertes. Dice, siguen investigando, siguen saliendo nuevos medicamentos, nuevos tipos de antibióticos, pero rara es la vez que se consigue en verdad un medicamento que pueda superar estas bacterias, que cada vez son más resistentes, y por ende tenemos una problemática, o uno de los miedos es de que eventualmente no se va a poder combatir a ciertas bacterias, y que estas bacterias van a triunfar sobre los organismos, y que esto podría eventualmente llegar a producir una epidemia. Correcto. Y si es que la causa de la infección no es bien identificada, y probablemente puede ser viral o fúngica, como hemos hablado antes, estos antibióticos van a estar de más en la mesa. Entonces, para esto, lo importante de traer a colación para finalizar es que el paciente siempre tiene que buscar todas sus alternativas, pero siempre ser guiado por el profesional de la salud, y si va a tomar algún tipo de medicamento, siempre que este sea recetado, y evitar la automedicación para evitar en el futuro tener problemas más severos. Es que uno de los mayores problemas que resulta dentro de lo que viene a ser la consulta es de que dicen, a mi vecino le mandaron esto. Entonces cogemos las pastillas que le sobraban al vecino, nosotros sentimos que también estamos con el mismo problema y comenzamos con esta medicación. Y tal vez no era lo que nosotros necesitábamos, y ahí comienza este problema de que luego, cuando tengamos el mismo problema que tuvo inicialmente el vecino, ya no se necesite ese tipo de medicación, sino algo más fuerte. Para recalcar a los pacientes, entonces hablamos de las infecciones de tipo odontológico, que podían ser dentales, que podían ser periodontales, en estos dos grandes ramas. Pero de que las infecciones mayormente van a ser localizadas para que el paciente esté un poco tranquilo en casa. Esto significa que tienen que acudir lo más pronto posible al odontólogo. Recuerden siempre los controles periódicos, los controles cada 6 meses, para que estas infecciones logren ser mínimas si no se las puede lograr evitar. Como siempre, la prevención es lo ideal en la odontología. De ahí, si es que no tratamos estas infecciones, pues estas infecciones van a poder ser un riesgo y eventualmente afectar a la salud en general. Entonces quiero comentarles a ustedes, televidentes, un poco de los signos que podemos tener dentro del organismo para saber que estas infecciones están pasando a más, que es decir, que estas infecciones se están expandiendo a través del organismo. Uno de estos signos va a ser la fiebre. Si es que el paciente comienza con fiebre, le comienza a doler un diente y de repente a los 2-3 días ya está con fiebre, pues sabemos que estamos con una infección grave. Esta infección se está esparciendo y estamos comenzando a ver un síntoma reflejo dentro del organismo. ¿Qué otro tipo de síntoma podríamos ver? La taquicardia. Esto puede ser súper subjetivo, ¿no? Nos emocionamos por ver a alguien y sentimos que nos late un poco más rápido el corazón. Pero esto de que tener una taquicardia continua puede ser uno de los síntomas también de que estamos teniendo una infección que se está expandiendo, que está comenzando a ganar sobre nuestro organismo. Otro de los síntomas puede ser el trismo, es decir, la dificultad para abrir la boca. Ya, esto puede tener varias causas, ¿no? Pero es siempre uno de los signos que tenemos que tener como alarma. Si de repente tenemos dificultad para abrir la boca, tenemos que ver que algo está mal, ¿no? Considerar que tenemos un riesgo, que necesitamos una consulta, especialmente con el odontólogo si es que tenemos algo a nivel bucal, ¿no? Estamos hablando de cómo estas infecciones bucales se esparcen.
No obstante, un médico igual lo va a poder tratar, porque es clave que los pacientes sepan que estas infecciones, si bien suceden, pues sucede mucho que en los pacientes de un bajo nivel socioeconómico, pues a veces no pueden acudir a la consulta odontológica y por ende acuden solo a la consulta médica. Entonces los médicos también van a poder tratar esto lastimosamente solo, como decíamos, con los antibióticos. El médico no te va a poder realizar un tratamiento de endodoncia, el médico no te va a poder realizar un raspado dializado, o el médico tal vez podrá coger una pinza y sacarte el diente, que es una de las opciones de tratamiento para estas infecciones, una exodoncia. Sin embargo, eso ya viene a ser una alternativa limítrofe, ¿no? Obviamente lo que queremos es poder conservar las piezas dentales. Entonces, por eso lo ideal es que estas infecciones puedan ser combatidas por el odontólogo, que sean tratadas por el odontólogo. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros. En esto de las infecciones no teman, lo importante es la prevención, no duden en contactarlos. Por lo mismo les vamos a dar nuestros números, es el 0998-961-458 o al 452-2296. No duden también de escribirnos vía nuestra página de Facebook a @dentaladvantage.uio. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.